Buenos días. El equipo número 1, conformado por Itzel Cobos, Saraí Puebla, Eder Zamora y su servidor Byron Borja, vamos a realizar una explicación sobre el análisis e investigación epidemiológica de un brote de la enfermedad de Escherichia coli enterohemorrágica o 157H7. La Escherichia coli enterohemorrágica es un conjunto de Escherichia coli patógenas que pueden causar diarrea o colitis hemorrágica en los seres humanos en ocasiones. La colitis hemorrágica deriva en síndrome urémico hemolítico, una causa importante de insuficiencia renal aguda en niños y morbilidad y mortalidad en adultos. En los ancianos, la tasa de letalidad por este síndrome urémico hemolítico puede elevarse hasta un 50%. Los signos clínicos de esta patología están dados por lo que es una diarrea acuosa sanguinolenta, dolor estomacal, algunos casos de espasmos abdominales, vómitos y náusea, fiebre baja o también puede estar ausente. Su diagnóstico diferencial va de la mano con lo que es la salmonelosis bacteriana, la Shigella, Campylobacter y también un norovirus como es el Norwalk virus. Diagnóstico presuntivo fue en base a lo estudiado, posiblemente Escherichia coli enterohemorrágica. El formato SAIP-1 y SAIP-2 no aplican en estas condiciones. Hablando de las características del agente etiológico, del huésped u hospedador y del medio ambiente, podemos determinar que el principal anaerobio facultativo de la flora microbiana que reside en el colon humano. El huésped se coloniza desde el nacimiento con una o dos cepas que residen de manera permanente en el intestino y establecen una relación simbiótica con el individuo durante toda la vida. El agente etiológico, grupo E. coli enterohemorrágico o 157H7, el mecanismo patógeno, borramiento de las microvellosidades de los enterocitos que produce la toxina Shiga, que causa una diarrea sanguinolenta grave y a veces síndrome urémico hemolítico. Hay más de 100 serotipos. El O157H7 es el más conocido, pero muchos otros causan enfermedades similares. Huésped, hablando del huésped, el ser humano, obviamente en sus intestinos, y de los animales de sangre caliente. Diarrea sanguinolenta, afebril, síndrome hemolítico urémico, dolor, son lo que causa esta enfermedad. Medio ambiente y epidemiología, frecuentemente en países subdesarrollados, relativamente frecuente en países desarrollados. Las bacterias pueden vivir y crecer prácticamente en cualquier ambiente, dosis infectiva es muy baja. La historia natural de la enfermedad, dada por el periodo prepatogénico, el periodo patogénico. En la tríada epidemiológica, el ser humano como huésped, el agente, dada por la Escherichia coli enterohemorrágica, el medio ambiente, bajos niveles socioeconómicos y malos hábitos de higiene, teniendo una etapa subclínica donde aparecen los prodromos de la enfermedad, es decir, los inicios de la enfermedad, causando luego una etapa clínica donde ya se van a presentar diarreas, dolores abdominales, secreción inflamatoria persistente y complicaciones causando secuelas como colitis, anemia, trombocitopenia. Y esto puede llevar a la muerte, discapacidad crónica o recuperación. En los niveles de prevención, el primario orienta a la población mediante práctica de talleres de buena higiene, la prevención específica, el lavado de manos, seguridad de los alimentos y también una vacunación con Dukoral vía oral. Diagnóstico precoz, exploración física, muestra de heces en el laboratorio para determinar la presencia de esta bacteria. El tratamiento oportuno en este segundo nivel de prevención está dada por el farmacológico y el no farmacológico. La limitación del daño se requiere ingreso hospitalario y la rehabilitación va a mejorar la calidad y esperanza de vida del paciente. La cadena epidemiológica de este entero hemorrágico o 157H7, Escherichia, está causada por el agente infeccioso Vibrio cholerae. El reservorio puede ser humano y los bovinos.
puerta de salida, vía digestiva, modo de transmisión indirecta, agua, alimentos contaminantes, puerta de entrada, vía digestiva y el huésped susceptible, el ser humano. En esta fuente común podemos observar en las barras el consumo de hot dogs, de lo que se consumió posiblemente en ese lugar, con 18 enfermos, que es el menor número representativo, dando un 20%. El consumo de moluscos con 58 enfermos representan el 80% y el consumo de hamburguesas principalmente con 65 enfermos representando el 90%. Ya en el mapa que observamos está señalando el lugar donde se dio este brote, que es en el estado de Baja California, en la jurisdicción sanitaria de Ensenada, que se dio el reporte epidemiológico de un brote aparentemente de origen alimenticio. Las encuestas que se plantean son dos. La primera para la planta de alimentos, en este caso la carnicería, de donde se compró la carne para las hamburguesas y las salchichas. La segunda encuesta está dirigida a las personas que prepararon los alimentos el día del evento. Las preguntas van enfocadas a obtener información que nos puedan indicar la posible fuente de contaminación. En el caso de la carnicería, están enfocadas a ver si sí o no realizan o implementan buenas prácticas de manufactura. Y para los que elaboraron o prepararon los alimentos, es para saber si o no aplicaron algunas medidas higiénicas en el manejo y preparación de los alimentos. En cuanto a las tasas calculadas, se estimó la tasa de incidencia general, que indica que el 33.64 personas se enfermaron por cada 100 que asistieron y consumieron algún alimento. Se calcularon las tasas de morbilidad por alimento, obteniendo como resultado lo siguiente. En el caso de las hamburguesas, se enfermaron 67.01 de cada 100 personas que asistieron y consumieron este alimento. Para los hot dogs, se enfermaron 28.57 de cada 100 personas que asistieron. En el caso de los camarones asados, se enfermaron 46.8 de cada 100 personas que asistieron y consumieron este alimento. Moluscos varios enfermaron 5.72 de cada 100 personas que asistieron y consumieron moluscos. Aguas frescas, 46.55 de cada 100 personas que consumieron este alimento. Para los refrescos, 44.18 de cada 100 personas que consumieron este alimento se enfermaron. En cuanto a las cervezas, 54.54 de cada 100 personas que consumieron este alimento. Se calculó el riesgo relativo y razón de momios y la diferencia de riesgo para tres posibles factores de riesgo involucrados en la introducción, exposición y diseminación del agente etiológico. El primer factor de riesgo analizado fue la hamburguesa, para la cual en el caso de riesgo relativo, se obtuvo que fue 12.88 veces más probable enfermarse por el consumo de hamburguesas. Para OR, la posibilidad de enfermarse fue de 36.56 veces mayor en las personas que consumieron hamburguesas. Y para la diferencia de riesgos, el 61.8% de la incidencia de la enfermedad en los asistentes es atribuible al consumo de hamburguesas. El segundo factor de riesgo analizado fueron los moluscos, para los cuales se obtuvieron los siguientes resultados. Para el riesgo relativo fue 4.11 veces más probable enfermarse por el consumo de moluscos. Para razón de momios, la posibilidad de enfermarse fue de 7.55 veces mayor en las personas que consumieron moluscos. Para la diferencia de riesgos, el 39.9% de la incidencia de la enfermedad en los asistentes es atribuible al consumo de moluscos. El tercer factor analizado fue el camarón asado. En este se encontró, para el riesgo relativo, 1.57 veces más probable enfermarse por el consumo de camarón asado. Para OR, la posibilidad de enfermarse fue de 2.06 veces mayor en las personas que consumieron camarón asado. Para la diferencia de riesgo,
salió que el 17% de la incidencia de la enfermedad en los asistentes es atribuible al consumo de camarón asado. La evaluación causal se realizó sobre los 3 factores de riesgo antes mencionados y se hizo con los siguientes planteamientos. Factor de riesgo número 1 sería el consumo de carne para hamburguesa contaminada con el agente patógeno. 2. Factor de riesgo, consumo de camarón asado contaminado con el agente patógeno. Y el tercer factor de riesgo sería el consumo de moluscos contaminados con el agente patógeno. En este cuadro podemos observar que con los análisis realizados se puede decir que el consumo de la carne para hamburguesas fue el factor de riesgo asociado a la presentación de la enfermedad. Bueno, ahora vamos a hablarles de nuestro diseño de propuesta simple de un estudio epidemiológico. Las características de nuestro estudio es de casos y controles de tipo observacional, número de mediciones transversales, temporalidad retrospectivo y el número de población a estudiar es descriptivo. Se titula como propuesta de estudio epidemiológico observacional de casos y controles de un brote de enfermedades gastrointestinales después de un evento en la playa de Ensenada en Baja California. La población de estudio espaciotemporal serán los participantes del estudio que asistieron al picnic en la playa de Ensenada el 8 de marzo. Al finalizar el partido de béisbol, 2 equipos pertenecientes a la escuela de nivel bachillerato. La población incluirá estudiantes, profesores y hermanos de los alumnos con un total de 211 personas. La variable que vamos a considerar de tipo dependiente es la presencia de síntomas gastrointestinales. Esta variable indica si una persona presentó o no síntomas gastrointestinales como diarrea, diarrea sanguinolenta, dolor abdominal, calambre abdominal, vómitos, fiebre, escalofríos o malestar generalizado. Y de parte de la variable independiente vamos a considerar el consumo de alimentos y bebidas. Esta variable es principalmente la hipótesis para la causa de la enfermedad, es decir, se sospecha que la enfermedad fue causada por E. coli o 157H7 transmitida a través de los alimentos o bebidas. Otra variable es el contacto con el evento, indica si una persona asistió al evento en la playa de Ensenada, porque es importante distinguir entre personas que estuvieron expuestos al evento y aquellas que no lo estuvieron. Y la variable de condición de higiene, porque pudo incluir en el riesgo de contaminación de los alimentos. Los métodos que se utilizaron para la recolección de datos son la revisión de registros médicos, porque los registros pueden proporcionar información sobre la salud, el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes, y entrevistar a los participantes del evento para recopilar información de sus síntomas de consumo de alimento y bebidas y las condiciones de higiene en las que se prepararon y sirvieron los alimentos. Por último, en nuestro estudio epidemiológico sacamos la razón de momios, donde la posibilidad de exposición a enfermedad de las personas con E. coli o 157H7 fue de 0.2 veces mayor la probabilidad de haber estado expuesto en comparación con los controles. Ahora en la siguiente diapositiva vamos a mencionar nuestra definición de caso operacional. Primero, como caso clínico, en una persona que presenta al menos uno de los siguientes síntomas: diarrea acuosa, diarrea sanguinolenta, dolor abdominal severo, calambres abdominales, vómito, fiebre, escalofríos y malestar general. Para el caso sospechoso será una persona que presente síntomas que cumplen con la definición de caso clínico y que aparte ha tenido exposición a los alimentos durante el picnic en la playa de Ensenada, que haya tenido contacto en 10 días posteriores al inicio de los brotes con alguna de las personas enfermas independientemente de la confirmación de la enfermedad. Para el caso presuntivo, será una persona que es un caso sospechoso y que ha sido identificado como positivo a través del diagnóstico de pruebas inmunológicas y basado en ácidos nucleicos para la detección de antígenos O y H. La verotoxina o diversos genes asociados con la E. coli o 157H7,
Estas pruebas rápidas pueden determinar si el patógeno potencial está presente en las muestras antes de aislamiento. Y por último, caso confirmado, el cual es un caso presuntivo positivo que ha sido confirmado mediante pruebas de laboratorio específicas como cultivos de muestreo de heces en agar, McConkey, sorbitol o por medio de PCR. Ahora, en cuanto a nuestro diseño de vigilancia e investigación epidemiológica, nuestra propuesta de vigilancia epidemiológica pasiva es la vigilancia que se va a basar en la notificación de casos sospechosos o confirmados de E. coli o 157H7 por parte de los profesionales de la salud. Por lo que nuestra propuesta es la capacitación del personal para identificar y reportar signos clínicos de la enfermedad, así como los procedimientos de toma y envío de muestras para pruebas de laboratorio. Igualmente, en esta ocasión, los casos sospechosos son aquellos que presentan síntomas gastrointestinales como diarrea, diarrea con sangre, vómito, fiebre y calambres abdominales. Las fuentes de notificación de casos sospechosos o confirmados de coli incluyen hospitales, clínicas, laboratorios de salud pública y plantas de tipo inspección federal. Mientras tanto, la vigilancia activa se basa en la búsqueda proactiva de casos sospechosos confirmados de E. coli o 157H7. Se realizarán encuestas de campo, las cuales se utilizarán para recopilar información sobre los hábitos alimenticios y las prácticas de higiene de la población. Investigación de brotes cuando se detecte un caso de E. coli o 157H7. Se iniciará una investigación para identificar la fuente de la infección. La investigación incluye la recopilación de datos sobre los casos de enfermedades, la recopilación de muestras de enfermedades, la recopilación de muestras de los alimentos y agua, y la entrevista con los pacientes, los productores y los consumidores. Y por último, el monitoreo de alimentos y agua. Este se realizará en alimentos de origen animal como carne, leche, productos lácteos y en agua de consumo humano. Y ahora, en cuanto a la metodología para establecer el proceso de compartimentación, lo primero que se hará es evaluar el inicio con base en la reunión de un equipo interdisciplinario que incluyen epidemiólogos, veterinarios, especialistas en enfermedades infectocontagiosas, expertos en la seguridad alimentaria y profesionales en la salud pública. Identificar el agente causal, determinando el agente patógeno, involucrando en el brote mediante análisis de laboratorio, muestras de alimentos, pacientes afectados y la plausibilidad biológica. Los límites y extensión del compartimento se va a definir como el grupo de personas que asistieron al picnic en la playa de Ensenada y al partido de béisbol previos. Los límites son las personas que participan en estos eventos y la extensión abarca desde el inicio del partido hasta el inicio de los síntomas, es decir, 3 días posteriores al brote. Para prevenir la propagación se va a tomar medidas de sensibilidad para enseñar a la gravedad de este tipo de enfermedades y culturizar sobre los buenos hábitos de higiene. Y por último estableceremos un plan de bioseguridad y contingencia. Y ahora en cuanto al plan de trazabilidad de animales y productos, como primer punto se debe de hacer la identificación única de los animales y de los productos. La identificación única de los productos se puede realizar mediante un sistema de código de barras y la identificación de animales se puede realizar mediante un sistema de identificación de aretado. Otro punto es el registro de la información de los animales y los productos. Registrar productos de forma detallada como el número de lote, fecha de producción y origen. Mantener registro de los proveedores y su historial de cumplimiento con regulaciones sanitarias. También se debe identificar las rutas de distribución. Es decir, rastrear la ruta de los productos desde los proveedores hasta el lugar del picnic y en el evento de béisbol identificar los puntos de contacto de manipulación de los alimentos en cada etapa de la distribución.
Y por último, identificar los puntos críticos de control en la cadena de suministro donde se pudo ocurrir la contaminación, como en el transporte, manipulación de la carne o cuando se hace la molienda de la carne. Y ahora les presentamos nuestro árbol de escenarios. Con un evento inicial que fue el picnic en la playa de Ensenada, donde hubo una reintroducción de E. coli O157H7. En los nodos vemos la posibilidad de las vías de cómo puedo introducirse. Por parte de los alimentos contaminados, el escenario de riesgo es que los ingredientes como las hamburguesas y las salchichas no estén adecuadamente almacenados, manipulados o cocidos. Puede haber una diseminación, por lo que puede desencadenar en un impacto en la salud pública. Similar caso con el agua contaminada, que aquí es por la baja calidad de la preparación de las bebidas no embotelladas, podrían estar contaminadas con microorganismos patógenos, lo que podría llevar a enfermedades gastrointestinales, terminando también en un impacto en la salud pública. Ahora, en cuanto a las condiciones de manipulación de los alimentos, puede aumentar el riesgo de propagación de microorganismos patógenos y provocar enfermedades. Y eso sumándole que la preparación de los alimentos se realizó sin contar con agua potable para lavarse las manos, entonces esto podría ser con mayor probabilidad las causas del brote de E. coli O157H7. Y por último, los corrales que no cuentan con certificación de buenas prácticas pecuarias. En este caso, los corrales representan un elemento importante porque podrían ser la fuente del agente causal, que si no se toman medidas pueden seguir expandiendo la enfermedad, ya que no solo están como reservorios, sino que uno de los manejos del propietario es la movilización de los animales entre los corrales de engorda, y esto podría contribuir a la propagación de las enfermedades. Se evaluaron dos pruebas diagnósticas de acuerdo a su sensibilidad y especificidad. En, en el caso del PCR, cuenta con una sensibilidad del 92.2% y una especificidad del 95%. En este caso se utilizó una prevalencia de 1%. Analizando estos datos, el valor predictivo positivo será de 15.7% y para el valor predictivo negativo de 99.9%, con una prevalencia aparente de 5.9% y fiabilidad del 95%. Ahora, cambiando la prevalencia por un 10%, se obtienen los siguientes resultados. El valor predictivo positivo será de 67.2% y para el valor predictivo negativo de 99.1%, con una prevalencia aparente de 13.78% y fiabilidad del 94.7%. La segunda prueba diagnóstica utilizada es la prueba rápida del GAT, del ácido glutámico descarboxilasa modificado, el cual, de acuerdo a lo investigado, cuenta con una sensibilidad del 100% y especificidad del 100%. Este tipo de prueba son de kits. El primer caso analizado fue con una prevalencia del 1%, lo cual nos dice que el valor predictivo positivo será de 100% y para el valor predictivo negativo de 100%, con una prevalencia aparente de 1% y fiabilidad del 100%. Ahora, cambiando a la prevalencia por un 10%, se obtienen como resultados que el valor predictivo positivo será del 100%, para el valor predictivo negativo de 100%, una prevalencia aparente del 10% y una fiabilidad del 100%. Para las medidas preventivas se recomienda calentar los alimentos entre 65 grados y 74. Mantener los alimentos a temperatura inferior a 5 grados. Evitar contaminación cruzada. No permitir que personas infectadas trabajen con alimentos y dar mantenimiento al sistema séptico. En cuanto a las acciones contraepidémicas,
Se recomienda inspeccionar el rastro en donde se obtiene la canal para el consumo, identificar peligros y tomar muestras. Revisar también los permisos que estén al corriente y vigentes. Reconocer el expendio donde se compró la carne. Muestrear la carne del lote que aún se encuentra congelado. Revisar las condiciones de conservación y anaquel en el que se tiene el producto. Identificar las fuentes de agua que surtan el lugar donde se presentó el evento para determinar la concentración de E. coli en el agua. En base a ello, recomendar alternativas para purificar el agua y hacer chequeos mensuales de la calidad del agua. Realizar promoción de la salud para explicar a las personas la importancia de lavarse adecuadamente las manos antes de manipular alimentos. Utilizar diferentes platos, cuchillos y tablas para manipular carnes y vegetales, de tal forma que se evite la contaminación cruzada. Usar agua potable para enjuagar los alimentos. Al comprar carne, pescado, mariscos y otros alimentos que necesiten refrigeración, mantener la cadena fría antes de su consumo y obtener de lugares seguros y cocinar por completo.